Bien, hola de nuevo, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente grabándoles un video. Esta vez les voy a entregar los lineamientos del certamen 3, pero primero vamos a hablar de lo que es la puesta a tierra, porque sobre eso va a tratar el certamen 3. Va a ser algo relativamente simple de hacer, siempre y cuando ustedes se comprometan con el trabajo y sobre todo se comprometan con el aprendizaje. Aprendan para poder ustedes tener herramientas en el futuro para poder desempeñarse adecuadamente en los proyectos. Todo lo que les he enseñado hasta ahora es básicamente parte de lo que hago en el día a día. En los proyectos yo me muevo de esa forma, eso es lo que yo normalmente hago y hasta ahora con buenos resultados. Así que me gusta compartir esto con mis alumnos y por eso es que el material que les voy a compartir también proviene de esos mismos proyectos. Hay unos videos que les voy a mostrar que provienen precisamente de proyectos en minería, así que vamos a revisarlos a continuación. Bien, vamos a iniciar entonces la presentación de puesta a tierra. Ahí está la pantalla y vamos a iniciar la presentación. Eh, Primero que todo vamos a hacer algunos ajustes, colocar una animación para que aparezca después. Ya. Perfecto, vamos con la puesta a tierra. La puesta a tierra, aquí viene, ¿qué es lo que significa? ¿Por qué de repente nosotros escuchamos que hablan de la tierra? Seguramente ustedes lo han escuchado en sus casas. Oye, no, es que aquí falta la tierra. ¿Verdad? Eso ocurre cuando normalmente un familiar se electrocuta cuando toca un microondas, cuando toca una carcasa metálica. ¿Y qué es lo que ocurre con la Tierra? Sucede que es el camino que nosotros le ofrecemos a la corriente eléctrica para que no recorra el cuerpo humano y prefiera otro camino para irse a Tierra, para lograr su objetivo máximo en la vida, que es irse a Tierra. Lo que yo le digo a mis alumnos es la psicología de la corriente eléctrica. Hay que entender la psicología, cómo piensa la corriente eléctrica, para dónde se va a ir, qué es lo que va a preferir, cuándo te va a hacer un transitorio, cuándo te va a hacer una sobrecorriente y cuándo te va a hacer una falla. Y cuando hace una falla normalmente tiende a infinito, así que por eso que es importante controlar todos estos riesgos. La corriente, como les decía, siempre busca el camino más expedito para llegar a tierra y a través del medio que menos resistencia le ofrezca, o sea, más encima es floja, ¿ya? Tiende a irse por el camino más fácil. Así que si usted le ofrece un camino más fácil que el cuerpo humano, como un conductor de cobre, va a preferir mil veces irse por el conductor de cobre y por eso que cuando hay puesta a tierra usted no se electrocuta. Solamente gracias a ese cable. De ahí que es importante el cablecito que va en el hoyito del medio del enchufe, el cable verde o verde amarillo. ¿Ya? Ese cablecito es muy importante, pero más importante aún es que el extremo de ese cable verde o el extremo del circuito que lo incluye llegue efectivamente a tierra, porque a veces la tierra está cortada y no hay comunicación con el patio, en donde hay una jabalina comúnmente enterrada, una barra Copperwell, o en el caso de una instalación más grande, una malla de tierra. Ya vamos a hablar de eso. Toda instalación eléctrica debe ser aterrizada, chiquillos, eso es obligatorio por normativa. Así que cuando ustedes diseñen un proyecto, tienen que preocuparse de la puesta a tierra. Es un ámbito ineludible que tenemos que siempre preocuparnos, porque es la garantía de seguridad de nuestra instalación. Es la garantía principal. Por supuesto que las protecciones nos pueden ayudar, sobre todo la protección diferencial. Pero si tenemos una puesta a tierra, podemos quedarnos mucho más tranquilos porque por ahí se va a ir cualquier corriente indeseada en nuestro sistema. Así que recuerden que en todo domicilio o en toda instalación en baja tensión existe la tierra de servicio y la tierra de protección. La de servicio la compone el conductor neutro y la tierra de protección la compone la tierra física que nosotros tenemos en el jardín. No son lo mismo, así que no pueden reemplazarse una por la otra, porque si bien puede funcionar como ocurre con las intervenciones que se hacen a veces a los equipos de medida, con el neutro comandado, que es la más difícil de pillar, eh, eso produce una disminución en la vida útil de sus artefactos. Así que sus cosas van a durar menos y va a terminar pagando igual el pato. Así que, ¿y para qué es importante una puesta a tierra? Por esto, chiquillos, miren, esto es un video real. Aquí viene. Lo vamos a reproducir. Miren lo que pasa.
Obviamente el hombre ahí adecuadamente aislado de tierra, gracias a su equipamiento, a su equipo de protección personal, pero una persona que toca eso con sus manos desnudas y con un calzado no adecuado, puede obviamente verse electrocutada. Y un accidente por electrocución, obviamente que puede tener consecuencias absolutamente fatales. Así que de ahí que es muy importante que nosotros tengamos presente que toda estructura metálica tiene que estar debidamente aterrizada. Y eso incluye, por supuesto, las rejas, en el caso de una multicancha, cuando ustedes proyecten instalaciones de multicancha, las rejas y todos los elementos metálicos, los tableros, tienen que estar conectados físicamente con la tierra. En este caso, que vemos en el video, no hay conexión directa a tierra. Y por lo tanto pasa esto. Fíjense los chispazos. Entonces, es muy peligroso. Es sumamente peligroso cuando nosotros no nos preocupamos de que la puesta a tierra esté en buenas condiciones. Y más allá de eso, que no le hagamos mantenimiento, que eso es muy frecuente. Hay otro concepto, aparte de lo que es la puesta a tierra, de llevar las corrientes indeseadas a tierra, que es la resistividad del terreno. El terreno, según su constitución, puede hacer que la circulación de esa corriente a tierra sea más fácil o que simplemente no exista. Y cuando no existe, o cuando la resistencia del terreno es muy alta, como puede pasar, por ejemplo, con los suelos arcillosos, o incluso el desierto de Atacama, que es un suelo malísimo para la puesta de tierra, entonces corremos el riesgo de que si nosotros ponemos una puesta a tierra, esta no tiene ningún efecto, igual que si no tuviéramos puesta a tierra. Y cuando eso ocurre, chiquillos, hay que intervenir el terreno. Hay que hacer una modificación del pH, de las condiciones de conductividad del terreno, y eso se logra haciendo una intervención con ciertos aditivos químicos que se adicionan, normalmente vienen en saco y se adicionan al terreno. Generalmente se ocupa erigogel, ya les estoy dando una guía respecto de una de las preguntas de la prueba. El erigogel generalmente se ocupa harto, se ocupa la tierra vegetal y se ocupan otros aditivos que permiten cambiarle la conductividad al terreno y las características. Tierra vegetal también se ocupa mucho, como les decía. Los suelos no son homogéneos. Puede que usted tenga roca en un metro cuadrado y en el metro cuadrado al lado tiene arena o tiene arcilla. Por lo tanto, el estudio puesta a tierra que usted haga en un terreno no le sirve para el terreno que está 15 metros más allá. Tiene que hacer un nuevo estudio puesta a tierra ahí, porque a lo mejor el terreno de 15 metros más allá es arenoso. Y no es lo mismo que usted tiene en el primer estudio puesta a tierra. Por lo tanto, ahí tienen otra oportunidad de negocio importante. Todo lo que son las puestas a tierra. Ustedes se especializan en esto, tienen su telurímetro, van a medir a terreno y aparte de eso hacen estudios de resistividad de suelo y les aseguro que tienen un negocio completo armado. O sea, ustedes pueden perfectamente ofrecer esos servicios que son bastante caros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente se modela el piso en base a lo que usted mide y a lo que usted encuentra con un instrumento que se llama telurímetro o telurómetro. Le estoy mencionando otra pregunta más de la prueba. O sea, se lo estoy mencionando, usted tiene que investigar más. El telurímetro o telurómetro que les permite a usted medir dos cosas. Resistividad de terreno, del suelo, y la resistividad de la puesta a tierra que usted coloque. O sea, usted trae su arsenal de cobre, por supuesto, lo instala en el piso y mide cuántos ohms le da, gracias al terreno. Entonces, el telurímetro cuando mide la puesta a tierra, el aparataje de cobre que usted instala, sea a través de barras Copperwell, la jabalina, o a través de las mallas de tierra, que ya vamos a hablar de eso. El telurímetro considera el conjunto malla de tierra o puesta a tierra más terreno, mide todo. Y ese conjunto le entrega a usted una resistencia en ohms. En minería, lo que se piden es que esos valores de resistencia de puesta a tierra sean menores a 5 ohms. ¿Y cómo se logra eso? También considerando que el terreno debe ofrecer las características para lograr esa baja resistencia a la circulación de la corriente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El modelo que más se usa es el que divide el terreno en estratos. Aquí tenemos ROSUB 1, ROSUB 2, ROSUB 3, ROSUB 4, a distintas profundidades, por supuesto, ¿cierto? Y según el tipo de terreno, nosotros tenemos distintos tipos de resistividad. La resistividad del terreno se mide en ohm por metro de terreno. Se hace una medición lineal, entonces ohm metro.
En terrenos vegetales húmedos es bajita, 10 a 50 o metros, una calidad excelente de terreno donde cualquier puesta de tierra funciona muy bien. Arcilla, credas y, y limos, que son una cierta piedrecilla que de repente se encuentra en ciertos lugares, o ciertas con características medias rocosas, entonces entre 20 y 60 ohm por metro. Arena arcillosa ya empieza a aumentar, fangos, turbas, depende del fango por supuesto, si un fango con terreno mineralizado probablemente va a tener una resistividad baja. Las arenas, los suelos pedregosos, como el del desierto de Atacama, que mezcla entre arena y desierto, esto ya es malo. El terreno puramente rocoso, que es pésimo, y el concreto, ¿para qué decir? Po? Difícil construir en un terreno donde hay concreto roto, que eso a veces también lo encontramos en restos de algunas obras antiguas, donde los restos de concreto están ahí y tienen varios metros de profundidad, realmente la presencia de estos elementos. También el suelo a veces rocoso, hay que romper la roca, hay que dinamitar, dependiendo de lo que encontremos en ese terreno, es lo que hay que hacer también. Entonces, las necesidades van apareciendo a medida que nosotros vamos a terreno y empezamos a explorar lo que está diseñado. Y si hay que dinamitar de repente una roca que está en el punto que nos interesa, eso sube los costos y lógicamente que cambia el panorama de lo que tú tenías diseñado. Hay un diseño que es teórico, que es el que se diseña por supuesto en la oficina, y el diseño que se modifica después cuando tú estás en terreno y tienes que realmente darte cuenta de que no es llegar a implementar. Así que ahí generalmente se generan peleas entre lo que es terreno y lo que es oficina. ¿Ya? Por eso es importante también que ustedes alternen entre terreno y oficina, cosa que conozcan los dos ámbitos y sepan en todo momento de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar también, en base a esto mismo que les decía, de lo que es la tensión de paso y la tensión de contacto. La tensión de contacto ya la habíamos expresado en forma directa, que es cuando usted toca una superficie conductora y esta está electrificada y conduce la electricidad a tierra a través de su cuerpo. Entonces, hay una tensión de contacto que, dependiendo de su magnitud, también va a ir produciendo una cierta cantidad de daño en su cuerpo. Pero les voy a hablar también de la tensión de paso. Y este video, yo creo que lo habla bastante claro y lo voy a ir relatando a medida que vayamos revisándolo. Pongan atención. Un hombre en la faena, camión pluma, así se llama ese camión, y que lo que está haciendo es él es un operador. El operador está con un control remoto moviendo esa carga, pero no está siendo muy precavido. Miren para dónde va. Va para la línea de media tensión. ¿Qué pasó? Falla franca tierra. La corriente encontró un camino para irse al suelo. ¿Está bien? Escúchame. No te muevas. El área está energizada. No te muevas. No te muevas. El terreno está energizado. No te muevas. Miren lo que pasa. El terreno se energiza alrededor del punto de contacto y mire, pasa eso. Igual que cuando usted tira una piedra en el agua. Entonces, ¿qué pasa? Usted se mueve, da un paso y cierra el circuito a través de sus piernas. Y por lo tanto puede recibir una descarga entre medio de sus piernas. Y por eso que el hombre se va así, no separa las piernas. Y ese voltaje se llama tensión de paso. Si una persona da un paso en esas condiciones, como les decía, el circuito se genera una diferencia potencial entre ambos pies. ¿Y por dónde se cierra esa diferencia potencial para cerrar el circuito? Entre medio de las piernas. Ahí se forma un arco y se puede producir una descarga muy dolorosa, sobre todo para los hombres, para los varones. ¿Ya? Entonces, es por eso que cuando usted presencie un incidente de este tipo, usted inmediatamente tiene que llamar a la persona, a todas las personas que están alrededor, que no se muevan. Y que si van a salir, porque de repente la falla sigue, las protecciones no funcionan, y empieza a ponerse peligroso el asunto, la manera de salir es así, con los pies juntos. No hagan el paso, no hagan el paso, no se tiren un paso. ¿Ya?
porque puede ser peligroso. Entonces, la tensión de paso es una tensión peligrosa cuando tú tienes un terreno electrificado. Y si se dan cuenta, así se comporta un terreno cuando nosotros tenemos un contacto con la corriente eléctrica. De ahí la importancia de la puesta a tierra, porque si hubiese una puesta a tierra o una malla de tierra en ese mismo punto, que obviamente que es difícil porque la falla no fue en la cercanía del aterrizamiento del poste, eh, toda esa corriente, o la mayoría de la mayor parte de esa corriente se va a a la malla de tierra y ahí muere. Pero cuando es el terreno o la falla sobre el terreno pasa esto. Así que ojo, con eso tenemos que tener bastante cuidado. Las funciones de la puesta a tierra, ¿cuáles son? Proteger la vida de los seres humanos y también de los animales. ¿Sí? Un animal que anda circulando cerca de un punto electrificado también se va a ver protegido. Asegurar la correcta actuación de las protecciones de los equipos. Si yo tengo mi sistema aterrizado, no voy a estar engañando al diferencial, porque si hay una fuga a tierra a través de una carcasa, el diferencial también la va a detectar y va a estar a cada rato accionándose. Y ahí aparece típicamente la abuelita y dice, oye, está tan malo ese interruptor. Y no, está haciendo su pega, ¿no? El problema es que no hay puesta a tierra y el diferencial acusa. Y si no tiene diferencial, preocúpese. Ahí no hay nada que lo proteja. Eliminar el daño a los equipos, por supuesto. Si usted tiene en una carcasa corriente circulando, cualquier minuto el control del equipo se le puede dañar, pues, sobre todo si es un equipo que tiene algún sistema digital. Entonces, el hecho de que haya una puesta a tierra le aumenta la vida útil de su equipo. Y por supuesto garantiza la fiabilidad de la instalación. Funciona como corresponde, bajo los estándares adecuados y con las corrientes que tiene que utilizar, pues, no con otras corrientes que le son ajenas a su régimen de funcionamiento. Así que ahí tienen una barra Coverwell enterrada en el terreno y un conductor que por supuesto sale desde este punto y se va hacia la casa, esperando por supuesto que este lugar esté techado, porque si no está techado, esto tiene que ir por dentro. No puede estar así al aire libre porque este cobre se oxida y después se suelta y esta puesta a tierra ya no sirve. Así que esto fue solamente para ejemplificar y que se vea clarito, pero en realidad si esto no está techado, esto está fuera de norma, ¿ya? Este es el electrodo de cobre, conector, el cable verde que nosotros tenemos en nuestro enchufe. Por supuesto, esto pasa por el tablero antes y ahí hay una barra repartidora y de la barra repartidora nos vamos hacia los enchufes, ¿ya? Así que esa es la importancia de la puesta a tierra. Y hecho este paréntesis, esta intervención teórica sobre lo que es puesta a tierra, vamos a hablar también de la tierra de servicio y tierra de protección, pero ahora refería a lo que es una casa. Tierra de servicio, la puesta a tierra de un punto de la alimentación, en particular el neutro. El neutro se va a tierra y eso también lo puede hacer en el tablero de su casa. Así que neutralizar siempre es sano. Entonces, ¿qué pasa? Un circuito sin puesta a tierra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en caso de que haya una falla en el equipo, por ejemplo, si este equipo es metálico y producto de tanto desgastar el cable, el que lo tira para allá, lo tira para acá, rompe la cubierta, y justo en el punto de donde se une el cable al equipo, ahí generalmente se genera un desgaste, y si no hay puesta a tierra, la persona va a hacer la puesta a tierra. Nosotros somos la puesta a tierra en ese caso. Pero si usted tiene puesta a tierra, pasa esto con el equipo, entonces, ¿qué va a pasar con esa corriente? Se va a ir a tierra a través del cable verde que anteriormente les mostré. Aquí tenemos un sistema trifásico, tenemos una persona tocando una lavadora y, por supuesto, el circuito se cierra a través de la tierra en este caso. Aquí está la tierra, ¿verdad? Tierra de protección, y aquí se cierra el circuito a través de la tierra. Y eso permite que la persona no tenga ningún riesgo, pese a que esta carcasa a lo mejor pueda estar energizada. Y como ayuda adicional está el interruptor diferencial. En caso de que la persona se electrocute, igual detecta esta anomalía. Así que, de todas maneras, si hay fuga a tierra aquí, producto de una falla en la carcasa, igual va a abrir el diferencial. El diferencial tiene dos funciones: proteger a las personas y detectar fallas, detectar fuga a tierra. Así que para que vayan tomando esos conceptos y los vayan aplicando a lo que van viendo sus demás asignaturas. La malla de tierra, ¿qué es? La malla de tierra es un reticulado, es una malla, como bien dice su nombre, compuesta por conductores de cobre
que son unidos a través de un sistema que se llama termofusión. Ya vamos a hablar de lo que es la termofusión. Y la malla de tierra está compuesta, por supuesto, por un reticulado, como les decía. Está compuesto por cobre desnudo. Conductor de cobre desnudo, generalmente se utilizan conductores de 2 rayas 0 WG y 4 rayas 0 WG para su elaboración. Entonces, son muy similares al conductor que vimos nosotros en la línea de cobre desnudo en el primer ejemplo, ¿sí? Que ese era de 2 rayas 0 WG. Ese conductor de cobre desnudo también se ocupa para las mallas de tierra, para que vean que hay múltiples aplicaciones para los conductores, no solamente ser línea de media tensión. Tres componentes constituyen la resistencia de la malla de tierra, y eso tenemos que tenerlo claro. La resistencia del conductor, que eso lo vemos en la tabla del fabricante. ¿Recuerdan? Siempre la tabla del fabricante. Cuando trabajen, tabla del fabricante, al tiro. Cosa que ustedes, si calculan algo, tengan a quien echarle la culpa. Porque si no, se cocinan solos. ¿Ya? Resistencia de contacto entre la malla y el terreno. ¿Ya? Que también se adecua la malla y el terreno para poder ofrecer un camino óptimo para que la corriente circule a tierra. Si uno de los dos falla, la puesta a tierra no me sirve. Tienen que los dos funcionar en conjunto. Y lo otro, por supuesto, es la resistencia al terreno. Si el terreno no es bueno, puedo tener el cobre más conductor del mundo, incluso puedo hacer una malla de tierra de oro, que es el mejor conductor que existe, y si mi terreno es malo, mal conductor, yo no puedo tener una puesta a tierra adecuada. Así que necesito que todo el conjunto funcione adecuadamente y me permita llevar esas corrientes a tierra, me genere las condiciones para poder llegar hacia allá. Una malla de tierra puede estar formada por distintos elementos. Una o más barras enterradas, conductores instalados en forma horizontal, o un reticulado instalado en forma horizontal, así, acostado, que puede tener o no barras conectadas para poder fijarlo al piso. Eso depende del diseño y depende de lo que usted necesite, y también depende del terreno en donde esté trabajando. Así que les voy a mostrar a continuación lo que es una malla de tierra. Ese es el reticulado. Se arma un reticulado, cada uno con una resistencia, por supuesto, el cobre tiene resistencia entre punto y punto, uniones de soldadura exotérmica, o lo que se conoce en terreno como la soldadura Cadwell. Entonces, cada uno de estos puntos, cada una de estas uniones se hacen con una especie de pólvora que se mete dentro de un molde y con un ignitor, que es una especie de chispero, se enciende y esto prende y finalmente funde esta especie de pólvora y forma, gracias al molde en el que está, una unión. Esa unión que, por ejemplo, ven ustedes acá. Eso se hace con un molde. Y dependiendo del extremo en donde se encuentre en la malla, va a necesitar distintos tipos de moldes. Y ese es el molde. Entonces ese molde se cierra, se echa ahí la pólvora, usted va con un ignitor y lo enciende y finalmente esto se prende, esto es como efervescente, así como que prende fuego y sale una chispa, espera un rato, abre el molde y saca ya esta estructura completamente hecha. Ahí está la malla de tierra. Y ahí ya se le está echando, si ustedes se dan cuenta, algún cierto tipo de aditivo. En este caso, aparentemente se le está echando ericogel, ¿ya? ¿Para qué? Para modificar la constitución del terreno. Y se le puede echar tierra vegetal también para poder modificar la conductividad efectiva de todo este terreno que está acá. Así que la misión de todo este reticulado es, en este caso en estructuras más grandes, llevar las corrientes a tierra. Lo mismo que usted tiene en su casa con esa jabalina, pero solo que aquí es más grande. Entonces necesito algo más, algo de mayor envergadura. Vamos a ver entonces cuál es el proceso para poder unir estos reticulados. La soldadura exotérmica, más conocida también como soldadura Cadwell. Ahí está entonces, están los materiales, está el molde. Entonces el molde, que ese molde se compra en el comercio, 60.000 pesos, de repente cuesta un molde de eso. Usted lo cierra con estos dos manillas que están acá, ahí lo cerró, ¿ve? Se abre una tapita, entonces se coloca un disco, que ese disco que va sobre el crisol del molde, y usted ahí echa la soldadura, o la pólvora esa. Echa esa especie de pólvora que tiene ahí, ¿ya? Y ahora cierra la tapa. Una vez que cerró la tapa,
completa el proceso de llenado hasta arriba, y ahora con un ignitor, proceso de ignición, usted con el ignitor enciende esa pólvora, que es un chispero a larga distancia, ¿ya? Entonces, una vez que empezó el proceso de ignición, el metal fundido se separa, se produce la mezcla, y finalmente, miren, ahí se genera una especie de explosión, ¿ven? Por eso que hay que alejarse, hay que tomar ciertas medidas, y por eso que estos procesos son tan caros, po. O sea, esto por supuesto que es controlado, pero usted tiene que tener ciertas precauciones. Y eso está pasando dentro del molde. Y una vez que terminó este proceso, el aluminio crea escoria, esto es aluminio, y el cobre crea una soldadura. Es una mezcla entre aluminio y cobre. Entonces usted ahora abre el molde. Y una vez que abrió el molde, apareció la unión. ¿Se fija? Listo. Esta barra quedó unida con el conductor de forma solidaria y no se puede separar. Entonces esa es la gracia de la soldadura exotérmica. Y todos estos puntos que se ven acá atrás están unidos a través de ese tipo de soldadura. Así que por lo tanto, ese proceso de construcción de una malla de tierra es caro, es un servicio que no es difícil de aprender. Ya, usted después de hacer unas 10 de esas termofusiones, ya que es absolutamente experto en el tema, y hay mucha gente que se dedica a esto y gana bastante bien. Así que ahí también tiene otra oportunidad interesante de emprendimiento. Ahí están, por supuesto, distintos tipos de moldes. Fíjense que ahí hay un molde que es como en cruz y otro molde que es como en T. Entonces, todos estos puntos de unión están unidos de esa manera. Y para poder medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad de terreno, existe este instrumento, que se llama telurímetro o telurómetro. Y ese instrumento usted presiona acá, donde está el botón amarillo, después de hacer la conexión que dicta cada método, y usted obtiene una lectura, y con esa lectura hace un informe, que incluso se lo hace el equipo mismo, gracias a la lectura que capturó, a través de su software, y usted se gana unas buenas lucas con eso. Y es bastante fácil hacerlo, pero requiere capacitación, requiere que usted aprenda, que usted se interiorice y se meta en este tema. Por eso que yo le voy a pasar un curso que a mi juicio es bastante bueno y le va a permitir tener los conceptos básicos, por lo menos para meterse. Después usted se mete nomás y se especializa. Y con eso usted puede, después, si así lo determina, emprender. ¿Por qué no? Y si no, puede ser su pega de fin de semana, usted ahí ve qué es lo que hace. Aquí tiene la malla puesta a tierra en una instalación, en este caso de concreto, en una construcción, un edificio. Conexión, bueno, está mal escrito conexión, esto yo lo saqué de un manual que me pasaron en una minera. Está mal escrito conexión aquí. Columna también. Pero a mí lo que me interesa es el dibujo. Eso obviamente uno lo puede mandar a corregir. Me interesa el dibujo y eso es lo que, como les digo, tienen que tomar en consideración. Es un reticulado la malla de tierra y tiene la misión de mandar cualquier posible corriente que haya por aquí, por esta viga, que puede ser una viga metálica, enviar la tierra y que no se quede ahí. Cosa que usted se apoya en la viga acá y puede verse electrocutado. ¿Ya? Bueno, cuando alguien comete estos errores, uno normalmente los corrige. Así que lo que sí, trate usted de no cometerlo. Ya, como le dije, esto solamente lo tomo como una referencia y simplemente lo tomé nomás para poder explicarles este detalle. Bien, vamos al certamen 3. Investigue y desarrolle los siguientes conceptos. Tensión de paso, ya hablamos un poquito de eso. Tensión de contacto, resistividad de terreno, telurímetro, telurómetro, cable de cobre desnudo 2 rayas 0 doble eje. Dígame qué es lo que usted puede sacar de la tabla del fabricante y qué más puede averiguar sobre ese cable. Necesito lo que más pueda sobre ese conductor. ¿Qué es una soldadura exotérmica? ¿De qué marcas hay? Averigüe, métase en el comercio y vea qué encuentra. Ericogel y sus aplicaciones. Investigue también ese tema. Y me coloco una descripción no muy extensa, no necesito que me hagan el tremendo informe, pero sí que sea conciso y preciso. ¿Qué son las curvas de Orellana y Money? Le anticipo que son curvas que tienen que ver con la resistividad del terreno.
Así que investiguen qué consisten y cómo, más o menos cómo se aplica. No necesito que me haga un manual de cómo aplicarla, pero sí que por lo menos me explique en forma medianamente resumida en qué consisten y me pongo por lo menos un par de ejemplos. ¿Ya? Si usted entiende el fondo del tema, después meterse en ese asunto resulta mucho más fácil. El método de Venner, ¿en qué consiste? Y el método de la caída de potencial o del 62%. Son dos métodos de medición de la resistencia de puesta a tierra y el del 62% el más popular. El trabajo debe incluir portada, índice, introducción, desarrollo y conclusiones. Las ponderaciones son las que se muestran: portada e índice 10%, introducción un 15%, el desarrollo un 40% y las conclusiones, que para mí son importantísimas, un 35%. Pueden realizar este trabajo en parejas, máximo 2 personas, no acepto 3, máximo 2, y ambos trabajos. Los dos pueden desarrollarlo en conjunto, pueden cambiarse ahí de persona, ustedes verán, pero trabajo hecho por 2 personas y por favor que trabajen las 2 personas. No es bonito cuando una persona hace todo el trabajo y se lleva todo el aprendizaje. Hágalo por usted, hágalo para en el futuro ser un profesional de los buenos, un profesional reconocido. Así que es cuanto les puedo entregar por ahora, así que les deseo mucho éxito y tienen, como les digo, hasta el lunes de la semana subsiguiente para entregar este trabajo a las 12 del día. ¿Ya? Ese es el plazo final, porque en la tarde voy a revisar esto y voy a entregar los promedios finales para poder ver quién tiene que acceder a la prueba integradora y y a la repetición en caso que no le vaya bien en esa prueba. Así que dedíquense harto a esto y, como les digo, no lo hagan por el ramo, háganlo por ustedes. Así que, y les voy a compartir como regalo de fin de curso, como les dije, una cantidad importante de material técnico proveniente de faenas mineras para que ustedes se hagan su carpeta y sean cachureros, descarguen cosas, descarguen información, descarguen proyectos que encuentren por ahí, porque eso, el tener información facilita mucho las cosas. Información es poder y en electricidad eso es ley, chiquillos. Así que les deseo lo mejor, les mando muchos saludos, un abrazo virtual, porque ya que estamos con el coronavirus hay que estar ahí nomás, ¿verdad? Y cuídense mucho, no se arriesguen, no anden en fiesta ni en cosas innecesarias en estos días. Hay que hacer algunos sacrificios y aprovechen este tiempo libre, chiquillos. Recuerden, la diferencia entre un profesional exitoso y uno que se estanca y no crece es lo que hace en su tiempo libre. Aprovechen su tiempo libre, tienen harto ahora. No, me imagino que no. Bueno, chiquillos, van a tener harto. Así que cuídense mucho. Hablamos. Chau, chau.